Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Saludos, gusto en saludarles. Buenas Primero, tardes. pero vamos a ver.
Muy bien, ¿en qué problema me quedé la clase anterior, muchachos? Por favor, recuérdenme. ¿O qué tema sigue? Llegamos hasta el ejercicio 2.12. ¿Perdón? Llegamos hasta el ejercicio 2.12. Ya vimos el 2.10, el 2.11 también. Pared compuesta en un horno. Y seguimos con resistencia de contacto el día de hoy. Ya lo empezamos, profe. Empezamos el ejercicio 2.12 y lo terminamos. Entonces, esta resistencia ya lo explicamos el 2.12. Y pasaríamos a este tema, piezas cónicas, ¿es correcto? Sí. Muy bien, gracias. Entonces, nos apoyamos del tema de piezas cónicas. Sí. Perfecto. Muy bien. Cuando hablamos de piezas cónicas, vamos a referirnos en este tema de alternativa para el análisis de conducción en este tipo de piezas. Podemos visualizar que vamos a evaluar el flujo de calor por conducción a través de esta pieza cónica, como se muestra en la figura, y que la vamos a evaluar desde una posición inicial hasta una posición final, tal como se muestra. Lógico, el flujo de calor en estas coordenadas va a ser analizado como un flujo de calor por conducción que al paso de la pieza cónica va a estar presente una diferencial de X. Por lo tanto, estaremos calculando el flujo de calor por conducción más esa diferencial de X a través de esta pieza, aplicando, lógico, la ley de Fourier, pero adecuando la fórmula o adaptándola para analizarla a través de piezas cónicas. Es por eso que tenemos presente que el flujo de calor a través de una pieza cónica va a involucrar la ley de Fourier, pero le vamos a cuidar en el análisis debido a que el área ya no va a ser un área de una placa o en dado caso de una pieza cilíndrica, sino que el área ahora va a estar en función del análisis del área de la pieza cónica, de tal manera que podemos observar que el flujo de calor por conducción, en consecuencia, aplicado a la ley de Fourier, va a ser evaluado con una forma de integral. Vamos a integrar el flujo de calor, más bien la fórmula de Fourier la vamos a integrar en los intervalos de una integral definida, desde x inicial hasta la x final, y que también vamos a integrar en una integral definida la temperatura en la posición inicial y la temperatura en la posición final. Lógico, tendremos que evaluar esas dos variables, que es la distancia x y la temperatura en la ley de Fourier. De tal manera que tendríamos el flujo de calor por conducción, el incremento, ¿sí?, de x, el área de transferencia de calor, la K de conductividad térmica y el incremento de la temperatura, evaluadas desde un incremento X, que lo vimos en la figura, desde X1, ¿sí? La X inicial en el origen, entonces sería X1 menos la X inicial, y lógico T1 menos la temperatura inicial. En esas posiciones tendríamos estos incrementos para evaluar
el flujo de calor total o específico por conducción a través de las piezas cónicas. Bien, vamos a apoyarnos, ¿sí?, de un ejemplo para irlo ubicando y poder, con este ejemplo, ¿sí?, visualizar cómo se comporta el flujo de calor por conducción a través de una pieza cónica. Nos apoyamos del día de hoy con su compañero. Vamos a ver, estamos hoy a 24. Bueno, vamos a pedirle al número 24 de lista. Maldonado Bello Juan Daniel, ¿se encuentra? ¿No se encuentra? Bueno, pasamos al siguiente. Martínez Ávila Jesús Axel. Muy bien, Jesús Axel. Apóyame de favor con la lectura del enunciado del problema 2.13 para que lo podamos explicar, de favor. Sí, disculpe, ya me escuché, es que tengo problemas aquí con mi micrófono y esta aplicación. Claro que sí, ya te escuchamos bien. Adelante. Ejemplo 2.13. Cálculo de distribución de temperatura y calor transferido por conducción. En el diagrama siguiente se muestra una sección cónica fabricada de pirocerámico. Pirocerámica. Pirocerámica, ajá. Esta es de sección transversal, circular con un diámetro de menos AX, donde A 0.25 en el extremo de menor diámetro está localizada en X1 igual a 50 milímetros y el extremo de mayor diámetro en X2 es igual a 250 milímetros. Ah, la temperatura en los extremos son T1 es igual a 4000 grados Kelvin y temperatura 2 igual a 600 Kelvin. Ok, Bien. 400 y 600, no 4000. 400, perdón, sí. 400 Kelvin y 600 Kelvin. Mientras que la superficie lateral se encuentra bien aislada. Se requiere que, 1. Derive una expresión para la distribución de temperatura Tx y suponiendo condiciones unidimensionales, elabore una gráfica mostrando la distribución de temperatura. Y 2. Calcule el flujo de calor Qx a través del cono. Muy bien. Punto y aparte, con esta lectura y estos datos que acabas de mencionar, gracias Axel. Nos vamos a apoyar entonces para visualizar que tenemos una pieza cónica a través de la cual vamos a evaluar el flujo de calor por conducción, ¿sí?, cuidando los orígenes que nos proporcionan para identificar esta posición X1, X2, la temperatura en la superficie 1 y la temperatura en la superficie 2, que son valores que nos están proporcionando y que están registrados a través de esta pieza. ¿Sí? En el punto número 1, efectivamente nos pide que derivemos una expresión para evaluar la distribución de temperatura, para poder conocer la temperatura en una posición X que esté dentro de estas dos posiciones, desde X1 hasta X2. Con esa fórmula podemos calcular entonces la temperatura en cualquier punto intermedio de la pieza cónica. Y suponiendo condiciones unidimensionales, nos comenta que se elabore una gráfica para mostrar cómo se distribuye la temperatura a través de esta pieza cónica. Por lo tanto, después de tener la fórmula o la ecuación para calcular la temperatura en cualquier posición X, vamos a utilizar esa ecuación para demostrar y graficar el comportamiento de la temperatura de tal manera que visualicemos cómo se distribuye a través de la pieza cónica. Posteriormente, ¿sí?, vamos también a calcular, no a calcular, sino a desarrollar una fórmula que nos permita calcular el flujo de calor total por conducción a través de las piezas cónicas, como es el caso de este problema. Bien, tenemos una pieza cónica de pirocerámica y como solución tenemos el siguiente texto.
Nos apoyamos de su compañero, en este caso Mendoza Flores Juan Pablo, por favor, con la lectura del enunciado de esta solución, por favor. ¿Se encuentra? Juan Pablo Mendoza Flores. No se encuentra. Bueno. Miguel Morales Diego José. Miguel Morales Diego José. Tampoco se encuentra. Muñoz Velázquez Ricardo. Presente, profe. Gracias, Ricardo. Apóyanos de favor, Muñoz, con la lectura de la solución, por favor. Para resolver este problema se tendrán las suposiciones siguientes. Las condiciones son de estado continuo. Se tiene conducción unidimensional en la dirección X. No se tiene generación interna de calor. Las propiedades son constantes. Derivando la expresión para determinar la distribución de temperatura. Puesto que la conducción de calor ocurre bajo condiciones de estado continuo, unidimensional y sin generación interna de calor, la cantidad de calor transferido Qx es una constante independiente de x. En consecuencia, la ley de Fourier, ecuación 2.1, puede ser usada para determinar la distribución de temperatura. Perfecto. Gracias. Muy bien, Muñoz. Muchas gracias. Bueno, apoyados de este comentario y de lo que tenemos en el enunciado como en la figura, tenemos a continuación efectivamente la ley de Fourier, que el flujo de calor por conducción es igual a menos K por el área por el gradiente de temperatura. Pero recordemos que el área de una pieza cónica la vamos a contemplar y a evaluar de la siguiente manera, donde el área de la sección transversal del cono será la siguiente, pi por diámetro al cuadrado entre 4, cuidando que el diámetro de esta pieza cónica va a ser sustituido por el valor de A por X, de tal manera que ya tenemos una modificación a esta fórmula para poderla utilizar en la ecuación de Fourier y analizar el flujo de calor a través de la pieza cónica. Bien, A es una constante que A minúscula es una constante que nos proporcionan como dato en el problema, y aquí tenemos que el diámetro de esta pieza cónica va a ser evaluado igualándolo a A por X, donde A minúscula toma un valor de 0.25 unidades, ¿sí? X, que en su momento está siendo partícipe aquí en el comportamiento de la pieza cónica, ¿sí? Es una variable debido a que va a depender de la posición X y está involucrada con el gradiente de temperatura. De tal manera que ahora mi fórmula me quedará de la siguiente manera. El área es igual a pi por A cuadrada, X cuadrada entre 4. ¿Sí? Esta fórmula la trasladamos, ¿sí?, a lo que viene siendo para nosotros en la ley de Fourier. Por lo tanto, el flujo de calor por conducción es igual a lo que tenemos aquí al inicio de la ley de Fourier, menos K por el área. El área la sustituimos totalmente tal como lo tenemos en la ecuación, ya sustituyendo el valor del diámetro, ¿sí? Y será pi por A cuadrada, X cuadrada entre 4, que multiplica, ¿sí?, al gradiente de temperatura, que es la diferencial de T con respecto a la diferencial de X. De esta expresión, ¿sí?, en la ley de Fourier, vamos a continuación a separar variables, esto para poder resolver la fórmula y encontrar una ecuación que se adapte a el análisis de transferencia de calor por conducción en piezas cónicas. Observemos que a continuación tenemos, ¿sí?, estas variables que vamos a separar. Hay dos variables que están implícitas o involucradas en esta fórmula, ¿sí?, que viene siendo la diferencial de X y esta X cuadrada que viene como producto del diámetro, ¿sí? Aquí la tenemos, ¿sí? También tenemos presente, ¿sí?, otra expresión que viene siendo la diferencial de T, otra variable, otra
magnitud que para nosotros son dos variables, x y t. Pero lógico, estoy separando variables. En mi ecuación del lado izquierdo me quedo con la diferencial de x entre x cuadrada que multiplica a 4 por el flujo de calor por conducción entre pi por a cuadrada. Esto es igual a menos k por la diferencial de t. Con esta explicación tendríamos entonces que integrando desde x1, ¿sí?, a cualquier x en el interior del cono, tal como lo vemos en la figura, y recordando que tenemos que el flujo de calor por conducción y lo que es la K de conductividad térmica son constantes, tenemos lo siguiente. Démonos cuenta que vamos a integrar en una integral definida de x hasta x final, ¿sí?, la diferencial de x entre x cuadrada, y que del otro extremo de mi ecuación, ¿sí?, voy a integrar desde t1 hasta la t final la diferencial de t. Por lo tanto, estas dos integrales las vamos a evaluar para estas dos variables que es x y que es temperatura. Recordemos que 4 por el flujo de calor entre pi por a cuadrada son constantes, las sacamos de la integral, menos k, que también es otra constante, la sacamos de nuestra integral, y tenemos estas dos expresiones para integrarlas en la ecuación de la ley de Fourier, donde al resolver la integral de x1 hasta x, diferencial de x entre x cuadrada, tenemos la secuencia de cómo estamos desarrollando esta integral para que al final obtengamos que la integral de x1 hasta x final en esta fórmula nos va a arrojar este valor, ¿sí? Ya resuelto nos va a quedar menos el inverso de x más el inverso de la x1, que lo vamos a sustituir en la ecuación, ¿sí?, que ya tenemos donde separamos y podemos observar que tenemos la separación de variables en la parte superior. Ya hemos resuelto esta diferencial de x entre x cuadrada y nos arrojó este valor. Al resolver e integrar la diferencial de t, ¿sí?, en la integral definida de t1 hasta la temperatura final, nos da como resultado esta parte que para nosotros es la temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo tanto, la otra integral ya la tenemos también resuelta y que la vamos a sustituir en la parte donde separamos variables para que finalmente, por lo tanto, nos quede esta expresión. 4 por el flujo de calor total por conducción dividido entre pi por a cuadrada minúscula, a minúscula al cuadrado, que multiplica a lo que en su momento desconocíamos, ya lo podemos ahora sí sustituir. Esa diferencial de x entre x cuadrada, recordemos que nos arrojó este valor, igual a menos k por la diferencial de t que nos arrojó esta expresión. Bien, con esto pasamos a resolver para la temperatura. Vamos a evaluar esta expresión con la finalidad de resolver la temperatura. Menos k por t final menos k por menos t1, nos queda lo siguiente. K por t final es igual a k por t1, ¿sí?, menos todo lo que tenemos en el otro extremo de la ecuación, ¿sí?, está aquí entre corchetes. Bien, despejando o dividiendo en k, porque vamos aquí a despejar la temperatura, démonos cuenta que esta temperatura es igual a todo este término que tenemos en mi expresión del lado derecho y que la K que está multiplicando a la temperatura final estaría pasando dividiendo a los términos que tenemos del lado derecho de mi fórmula o ecuación. Por lo tanto, K que multiplica a T1 entre K, ¿sí?, se elimina la K y me queda T1, ¿sí?, menos todo lo que está entre corchetes, ¿sí?, lo podemos observar que se incorpora la K, ¿sí?, de conductividad térmica. Todo eso es igual a la temperatura en una posición X, y en este momento ya tenemos una fórmula para evaluar la temperatura en cualquier posición X, siempre y cuando tengamos los datos o conozcamos
el flujo de calor por conducción total, la K del material, para hacer una evaluación. A minúscula sabemos que es un valor constante que nos dan y que toma el valor de 0.25. X final y X inicial lo podemos ver en la figura, entonces no hay problema, esos datos se sustituyen. Bien, para el sistema internacional, ¿sí?, de unidades, vamos a observar que se realiza un análisis dimensional. Por lo tanto, en el análisis dimensional de la fórmula ya aquí citada, nos damos cuenta que está correcto mi despeje y mi desarrollo de la ecuación, ya que la temperatura en la posición X me va a arrojar grados Kelvin. No obstante que el flujo de calor total por conducción efectivamente es una constante, esta es sin embargo desconocida. Lo acabo de mencionar hace un rato. Si conocemos ese flujo de calor, lo podemos sustituir. Pero si no, tenemos otra incógnita junto con la temperatura, que sería el flujo de calor total por conducción. De cualquier modo, esta puede ser determinada evaluando la expresión, ¿sí?, anterior, pero en estos intervalos, cuando X sea igual a X2 y cuando la temperatura evaluada en la posición de X2, esa temperatura toma el valor de T2. Por lo tanto, con este comentario y con estos intervalos, vamos a evaluar otra vez esta fórmula, ¿sí?, de T en la posición X. ¿Sí? Y tomando en cuenta esto, démonos cuenta, ¿sí?, que ahora tendremos que T2 es igual a T1 menos el flujo de calor por 4 entre esta expresión, tal como lo tenemos entre corchetes, y que vamos a resolver para el flujo de calor por conducción total. De esta expresión despejamos este flujo de calor total por conducción. Dense cuenta que al despejar nos queda esta expresión, donde el flujo de calor total por conducción va a ser igual a pi por A minúscula al cuadrado K, conductividad térmica, por un delta de temperaturas de T1 menos T2 entre 4, que multiplica a lo que nos resultó de la integral definida de la diferencial de X entre X cuadrada. Perfecto, ya tenemos esta expresión lista para sustituirla en la fórmula anterior, que es la ecuación de la temperatura en la posición X. Recordemos que hay una incógnita, que aunque decimos que es constante, no conocemos el flujo de calor total por conducción. En la expresión de Tx, la distribución de temperatura estará definida por esa expresión. Esta fórmula, que es la que tengo aquí en la parte anterior, que es esta de la fórmula, me doy cuenta que no conocemos este flujo de calor por conducción, pero que con el despeje que acabamos de realizar y con estas condiciones que dimos, ya tengo esta ecuación del flujo de calor total por conducción, que ahora lo voy a colocar entre corchetes todo esto y lo voy a sustituir aquí en el flujo de calor total por conducción. Por eso es que tenemos que el flujo, la temperatura en X es igual a T1 menos 4, que multiplica a todo el flujo de calor total por conducción, que es la ecuación que tenemos entre corchetes y que la estamos sustituyendo en el flujo de calor total por conducción, ¿sí?, dividido entre pi por A cuadrada K, que multiplica al inverso de X1 menos el inverso de la X final. Con esta expresión, ahora sí, desarrollamos y factorizamos términos para simplificar la ecuación que ahorita se está presentando. Dense cuenta que el valor de 4 lo podemos aquí, 4 entre 4 ahí se elimina, ¿sí? Y por lo tanto estamos resolviendo y factorizando esta expresión, reduciendo la expresión anterior. La temperatura en la posición X es igual a T1 menos, ¿sí?, lo que tenemos de la ecuación. Nos damos cuenta que aquí todavía podemos factorizar, ¿sí?, donde pi por A cuadrada K entre pi por A cuadrada K nos da la unidad, se elimina y nos queda una ecuación más simplificada y factorizada
de tal manera que la temperatura en la posición X va a ser igual a T1 menos T1 menos T2, aquí está, que multiplica, ¿sí?, a este producto dividido entre este producto. El inverso de X1 menos el inverso de X entre el inverso de X1 menos el inverso de X2. Aquí está. Perfecto. Con esto ya tenemos, ahora sí, una fórmula que nos permita evaluar la distribución de temperatura a través de una pieza cónica en cualquier posición X que esté dentro de X1 hasta X2. Puede ser con esta ecuación. Visualicemos que esta X, ¿sí?, es la X que le vamos a asignar a esa temperatura en esa posición X. X1 y X2 no cambia, tal y como lo tenemos en la pieza cónica. X1 es un dato que nos arrojan de distancia, aquí lo tenemos, no cambia. La temperatura T1 tampoco cambia para esta fórmula. La temperatura T2 tampoco va a cambiar para esta fórmula. X2 efectivamente tampoco la tenemos que modificar porque es un dato que ya fue evaluado en esas integrales definidas. Por lo tanto, la única valor que vamos a ir cambiando va a ser el valor de la X en esta ecuación para esa temperatura en esa posición X. Si quiero hacer una adecuación aquí de términos, dense cuenta que aquí lo que estoy haciendo en el numerador es cambiar de posición la X, que sea el inverso de X menos 1 sobre la X, ¿sí?, inicial, X1, y que al hacer esta modificación, aquí lo que único que cambiamos es el signo para tener con esta fórmula o con esta otra la temperatura calculada en esa posición X. Por lo tanto, con esta expresión o con la que tengo aquí a continuación, ambas me van a dar la temperatura para la posición X, cuidando que el signo y que esta posición sea la adecuada como estamos visualizando la fórmula. Ya tengo ahora sí parte del punto número 1, que es encontrar una fórmula que me permita evaluar la distribución de temperatura en una posición X. ¿Preguntas y comentarios hasta aquí? Yo sí, profe, una disculpa. Hace un momento me habló para leer el problema, pero tenía bastantes problemas de audio. Decidí salir de la reunión, cerrar todo y volver a entrar. Pero ya estoy aquí de nuevo. Ok, apellido. Mendoza Flores, Juan Pablo. Mendoza Flores, Juan Pablo. Le pongo un retardito. Vale. No, sí entré bien, pero le Sí, digo yo que lo tenía sé. bastantes problemas de audio y decidí Yo lo sé cerrar el porque programa. también visualizo que están aquí mismo, y si te das cuenta, estoy en la reunión con 37 alumnos, ¿sí? Pero que al no contestarme, pues nada más te puse falta. Ya, ahorita te pongo nomás el retardo, ¿sale? Porque ya no la puedo poner como asistencia, ya le puse ahí un tache que estoy justificando ya con un retardo, ¿sale? Sí, profe. Sí. Bueno, observemos en el problema que tenemos que con estas dos ecuaciones, ahora lo que vamos a hacer a continuación es utilizarlas, cualquiera, ya sea esta o la que está aquí abajo, ¿sí? Ambas me van a servir para encontrar esa temperatura en estos nodos que se localizan entre T2 y T1. Podemos visualizar aquí en la figura que vamos a asignar una posición de XA, otra posición, ¿sí?, de XB, que le voy a ir dando intervalos o incrementos de 50 unidades. Si X1 tiene punto 050, le incremento 50 unidades, por lo tanto XA vale punto 100 metros. Otras 50 unidades para XB de punto 150 metros. Y para XC, otras 50 unidades que me llevan a punto 200 metros para que finalmente en X2 tenga el valor de punto 250 metros. Con estos incrementos de 50 unidades, que pudieron ser hasta de 25 unidades, entonces hubiera tenido el doble XA, B, C, D, E, F,
y X2, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que tengamos incrementos en la misma proporción y que pueden ser más reducidos para aumentar y tener un comportamiento como que un poquito mejor en la gráfica que vamos a obtener, pero que aquí para este momento tenemos 3 incrementos, 3 valores de XA, XB y XC, que no conozco estas temperaturas. Aquí las vamos a calcular, ¿sí? Para conocer estos valores, que es temperatura en A, temperatura en B y temperatura en C, que serían en la pieza cónica, en estos puntos donde se localiza XA, XB y XC respectivamente. Por lo tanto, nos vamos a apoyar, ¿sí?, de otro apunte, ¿sí?, aquí a un costado, para ir visualizando esta parte. Ya tengo la figura, tengo la tabulación y abajo tengo la distribución de la temperatura en base a la posición X y al valor del eje Y en las temperaturas. Pero ¿cómo obtengo esta temperatura? Bien, aquí tenemos a continuación, ¿sí?, en el problema que tengo aquí a un costado, permítanme, ¿sí? Ahí está, me voy a apoyar de estos dos archivos y entonces ya tengo que para evaluar la temperatura en una de esas posiciones X, ¿cómo se distribuye? Recordemos que tenemos estas dos fórmulas, T1 menos, ¿sí?, toda esta expresión, que es lo que tenemos acá del lado izquierdo, o que también quedó como T1 más, ¿sí? Y aquí tenemos la otra expresión, ¿sí? Cualquiera de estas dos las vamos a utilizar, ¿sí?, para evaluar la distribución de temperatura. Vamos a tomar esta que está como T1 menos, ¿sí? Y es la fórmula que tenemos aquí citada del lado derecho y que la obtuvimos en el análisis del lado izquierdo. Bien, observen que a la Tx ya le estoy asignando la temperatura en X subíndice A. ¿Sí lo visualizan? Sí, sí se ve, profe. Perfecto, por lo tanto, esta X, que para mí era la posición X, que le voy a asignar ahorita a XA, aquí en la fórmula donde está 1 sobre X, le voy a poner 1 sobre XA, porque voy a resolver y encontrar la temperatura que le corresponde a esa posición de XA, que para el valor que tengo acá tabulado del lado izquierdo, ¿sí?, en el ejemplo, XA vale 0.100 unidades o 0.100 metros. Perfecto, con este comentario sustituimos los valores de esta ecuación. La temperatura en la posición XA es igual a T1 400 menos el producto que resulte de restar 400 menos 600. Estos valores no cambian. El inverso de X1 es el inverso de 0.050 metros. Menos el inverso de X, que ahora es XA, que toma el valor de 0.100 metros. Aquí lo vemos del lado tabulado, que XA va a tomar 0.100 metros, ¿sí?, dividido entre el inverso de X1 menos el inverso de X2. Aquí están. Realicen esta operación con su calculadora, cuidando que la X es XA y que vale 0.100 metros, y nos va a dar este valor de 525 Kelvin, que es el valor que está tabulado en el problema de 525, T en A. Calculadoras, por favor. ¿Sí nos dio ese valor? Sí,
profe, 525. Perfecto. Ya conocemos esta temperatura de A, que aquí la tenemos tabulada con 525 Kelvin. Lo mismo, esa fórmula nuevamente, pero ahora la temperatura en XB. Por lo tanto, recordemos que del lado izquierdo XB ahora va a tomar el valor de punto 150 metros. De tal manera que aquí donde está XA lo vamos a sustituir por XB, que vale punto 150 metros. Y tendríamos esta expresión donde ahora vamos a calcular nuevamente con su calculadora la temperatura en la posición de XB, ¿sí? Todo está igualito, ¿sí? Lo único que vamos a cambiar es esa XDA por XDB y les debe de arrojar 566.7 Kelvin. Calculadoras, realizamos la operación y les debe de dar este valor que tenemos tabulado en el problema del lado derecho, izquierdo, de 566.7 Kelvin. Sí, está bien, profe. Perfecto. Vamos a aplicar la fórmula que está con signo positivo, que es esta segunda ecuación, ¿sí? Donde aquí tenemos que la temperatura en la X, que ahora va a ser XC, por favor, ¿sí? Pero va a ser T1 más, aquí está T1 con color del lado derecho, ¿sí? Con este color como verde, T1 menos T2, pero la X que está aquí, ¿sí? Ahora cambió de posición por el signo que ahora está aquí en más, y que sería 1 sobre XC menos 1 sobre X1. Démonos cuenta que aquí la XC para nosotros ahora vale punto 200. Realicen esta operación, ¿sí? Cuidando aquí que ahora ese es un signo positivo y que aquí el inverso de la X es XC, subíndice C, y que queda al inicio, menos este valor, y les debe de arrojar esta cantidad de 587.5 Kelvin, que es la temperatura que estaríamos calculando para esta posición de X subíndice C. ¿Es correcto? Sí, está correcto. Bien, ya tenemos entonces dos fórmulas que podemos utilizar para calcular la distribución de temperatura en una posición X que esté entre X1 y X2 en los intervalos de la pieza cónica. Dense cuenta que ya ahora sí tenemos estas posiciones identificadas, pero con las temperaturas que acabamos de visualizar cómo se obtuvieron o de qué manera se han calculado. También ya tenemos una fórmula para calcular el flujo de calor total por conducción a través de la pieza cónica, que sería esta ecuación que tenemos del lado izquierdo en el apunte que les estoy compartiendo, ¿sí? Que podemos resolver para el flujo de calor por conducción en una pieza cónica con esta expresión. Bien, punto y aparte, a continuación, ¿sí? El problema nos pide que grafiquemos estos valores de distribución de temperatura con respecto a la posición X. Es por eso que aquí tenemos, ¿sí? En el eje X, ahora sí que lo que viene siendo la distancia, ¿sí? Que va desde punto 250 hasta punto 0,5 metros. En el eje Y, la temperatura que viene con decremento de 600 hasta 400 Kelvin, y que los dos puntos extremos, que son el punto final, el punto 2, y el punto inicial, ya lo tenemos identificado en la pieza cónica. Los que vamos a ir colocando van a ser estos valores que le corresponden a esas temperaturas. En 200 metros, punto 200 metros, la X de C nos dio un valor de 587.5. Aquí estaría 587.5, más abajito de 600 Kelvin, ¿sí? Lo identificamos, lo pivoteamos ahí, lo marcamos para el punto C. Después decrece para temperatura en B de 566.7, que sería para este punto B 566.7. Y después decrece al punto A de una X de punto 100, 525. Por lo tanto, aquí tendríamos los 525
Kelvin para este punto A, que al unirlos desde 2 a 1, tenemos esta trayectoria de la distribución de temperatura, ya no es lineal, es ahora, ¿sí?, en este comportamiento de parabólica que viene cayendo o decreciendo la temperatura en una pieza cónica. Si lo observamos del lado derecho, ¿sí?, este comportamiento se presenta en una hoja milimétrica de esta manera, ¿sí? Aquí viene, ¿sí?, la pendiente de forma parabólica decreciendo del 2 a C, a B, al punto A en XA y al punto 1 de la posición en X1. Ya tenemos ahora sí resuelto el problema con el punto número 1, que nos cita que debemos de calcular o más bien derive una expresión. Ya obtuvimos la expresión para la distribución de temperatura, ¿sí?, en la posición X. Cualquier X, XA, XB, XC, pero ya tenemos la ecuación, ¿sí? Y que a su vez nos dice que elaboremos una gráfica mostrando cómo se distribuye la temperatura en la pieza cónica. Aquí tenemos la demostración graficada del comportamiento de la distribución de temperatura a través de esa pieza cónica en esta hoja milimétrica. Punto número 2, calcular el flujo de calor, ¿sí?, total por conducción a través de esta pieza cónica. Bien, aquí lo pueden ver y vamos a evaluar ese flujo de calor. Para el punto número 2, ¿sí?, nos vamos a seguir con la secuencia y recordemos que ya tenemos esta fórmula para calcular el flujo de calor por conducción total a través de la pieza cónica, ¿sí? Aquí tenemos la ecuación que ya se desarrolló y la hemos obtenido en base a las integrales que hemos realizado, ¿sí? Y bueno, a continuación nos dice lo siguiente: note que el gradiente de temperatura es igual a esta expresión que tenemos, ¿sí?, a partir de que la ley de Fourier, ¿sí?, de este resultado, que la pendiente de la distribución de temperatura debe de crecer al incrementarse x, y que sabemos que la x al cuadrado diferencial de t con respecto a x, ¿sí?, ha sido evaluada y que es una constante. Aquí ya tuvimos el punto 1. Para el punto 2 nos dice lo siguiente: calcular el flujo de calor por conducción a través de la pieza cónica. Bueno, con la ecuación que se plantea a continuación, vamos a sustituir y a evaluar esta ecuación para encontrar dicho flujo de calor. Visualizamos que en el sistema internacional se realiza el análisis dimensional, de tal manera que el flujo de calor total por conducción me va a quedar en watts. De la fórmula citada, ¿sí?, me voy a apoyar para sustituir los valores. Pero aquí hago un paréntesis. Conozco A minúscula, sí, que vale 0.25. Conozco K, que es la conductividad térmica para la pirocerámica. Me regreso y busco esa K. Textualmente, en la lectura nos dimos cuenta que no nos dan K. Nos dieron esta A minúscula, pero no nos proporcionan K. Y sí nos dicen que es una pieza cónica y que está fabricada de pirocerámica. Al no obtener la K en el texto ni en la figura del problema, nos vamos a ir a un archivo, ¿sí?, para encontrar la K de la pirocerámica. Pero recordemos que no podemos entrar a tablas para buscar, ¿sí?, aquí la pirocerámica, aquí la tenemos, ¿sí?, en la página 258 del anexo A2 de tablas, pero no sé a qué temperatura, a 300 Kelvin, a 100, de 100 Kelvin hasta 2500 Kelvin, no, perdón, hasta 2000 Kelvin, ¿sí? Pero la pirocerámica llega hasta una temperatura de 1500. Por lo tanto, no sé a qué temperatura voy a extraer el valor de K. Y recuerden que para eso necesitamos entrar a tablas con la temperatura.
Sí, profe. Por lo tanto, recordemos que para encontrar la temperatura promedio, aquí tengo la pieza cónica del lado izquierdo y tengo la pieza cónica sometida a 600 Kelvin en un extremo y en el otro extremo a 400. Recordemos que para esto tenemos que sumar las dos temperaturas extremas, 600 más 400, y dividirlo entre esas dos temperaturas, que son dos temperaturas las que están involucradas, serían 1000 entre 2, tenemos 500 Kelvin. Con esta temperatura promedio de 500 Kelvin, entramos a nuestro anexo de tablas para buscar la K que le corresponde a las temperaturas inmediata superior e inmediata inferior a la temperatura promedio. Bien. Buscamos pirocerámica, buscamos la K que le corresponde a 400 Kelvin, 3.64, efectivamente, aquí está ya tabulada, y 3.28 a 600 Kelvin. Bien, con esto, ¿sí?, podemos entonces visualizar que aquí se sustituyen la K de 400, la K de 600 Kelvin. Tabulado le asignamos literales mayúsculas A, B, C, D, E, F. Ponemos la fórmula de regresión lineal para calcular y evaluar en esta interpolación el valor de K que nos arroja 3.46. Perfecto. Ya tengo la K para la pirocerámica, que está sometida a una temperatura promedio de 500 Kelvin y que estoy evaluando con la fórmula, ¿sí?, de flujo de calor total por conducción. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Bien, sustituimos valores, ¿sí? Démonos cuenta que al sustituir los valores, ¿sí?, el flujo de calor total por conducción es igual, ¿sí?, a pi por el valor del área de A minúscula al cuadrado por el valor de K, que aquí ya lo sustituimos, 3.46 watts metro Kelvin, por un delta de temperaturas de T1 menos T2 entre 4 que multiplica lo que nos resultó, ¿sí?, que es esta fórmula, bueno, este producto de haber integrado la diferencial de x entre x cuadrada, que sería 1 sobre x1 menos 1 sobre x2, ¿sí? Realizan esta operación con calculadora y les debe de arrojar este valor de menos 2.12 watts. Calculando el flujo de calor total por conducción a través de esta pieza cónica. ¿Es correcto? No los escucho sus calculadoras, por favor, haciendo uso de esta ecuación y realizando esta operación. Nos da menos 2.12 watts. Sí, profe. Bueno, ahora sí, me puedo dar cuenta que mi flujo de calor por conducción, ¿sí?, me arroja un valor de menos 2.12 watts y que entonces no lleva esta dirección, ¿sí?, sino que viene en sentido contrario. Esto es que el flujo de calor total por conducción a través de la pieza cónica, efectivamente, como lo conocemos en lo que son las leyes de la termodinámica, viene de mayor temperatura, ¿sí?, 600 Kelvin a 400 Kelvin, que viene de izquierda a derecha, ¿sí? Aquí ya está resuelto y con este flujo de calor que ya nos arroja la cantidad para esta pieza cónica de pirocerámica, lo podemos visualizar que se tiene 2.12 watts, ¿sí?, que fluyen desde 600 Kelvin a 400 Kelvin. Evaluando el punto 1, donde conocemos esos valores de temperatura para estos puntos en XA, XB y XC respectivamente. Y ahora sí, con eso concluimos el análisis de una pieza cónica con las fórmulas que se acaban de deducir para evaluar la distribución de temperatura y la fórmula que también tenemos aquí citada para evaluar el flujo de calor
total por conducción a través de una pieza cónica. Graficamos, efectivamente, se demostró aquí con el análisis en la gráfica TX, cómo se comporta la distribución de temperatura en forma de parábola, ¿sí? Decreciendo desde 2 hacia 1 con este comportamiento. Ya no es un gradiente lineal, sino es esta trayectoria parabólica de la distribución de temperatura en la pieza cónica. Y con esto estaríamos concluyendo el tema de transferencia de calor a través de piezas cónicas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Les recuerdo que este tema de piezas cónicas y placas donde involucramos la resistencia de contacto es un tema más que voy a agregar, pero en el extraordinario, ¿sí? Entonces estos dos temas ya están listos para irse a extraordinario, donde se requiera alguna recuperación del curso. Bien, en el departamental, del primer departamental, que vamos a aplicar, anótenlo, yo también aquí lo anoto, va a ser el lunes de la siguiente semana, lunes 28 de febrero. De febrero, primer examen departamental. ¿Sí? Va a ser aplicado en nuestro horario de clase el lunes de 1 a 2:30. Son 38 alumnos. ¿Sí? Ya tengo ahora sí todos mis alumnos registrados. ¿Sí? 38, con 3 alumnos que se incorporaron en el transcurso de sobrecupo, ahí están. ¿Listo? Y que viene todo lo relacionado a transferencia de calor, mecanismos de transferencia de calor. Vienen 3 problemas, ¿sí? 2 problemas salen. Uno donde vamos a evaluar la transferencia de calor en piezas de pared plana. Sometida a conducción y convección, ¿sí? Con este tema. Y puede estar sometida también a pura conducción o en ambos casos conducción y convección, ¿sí? Evaluando el sistema. Otro examen, en el mismo examen, otro problema que puede estar involucrado con placas compuestas. Y recordemos que en placas compuestas, ¿sí? Se evalúa un sistema de transferencia de calor que involucra conducción y convección en los extremos, si hay fluidos en movimientos, o pura conducción desde la placa inicial interior hasta la placa final exterior, pero va a depender de cómo se esté citando el problema y qué resistencias estén involucradas, ¿sí? Y que en su momento es un flujo de flujo total o flujo de calor específico, si no se conoce el área, por conducción y convección. Que puede estar el arreglo en serie, como lo vemos aquí, o que puede ser un problema de pared compuesta, efectivamente, pero en serie paralelo, que se involucran, ¿sí? Las resistencias que están en serie más las resistencias que están en paralelo. Recordando que no puedo resolver el problema hasta no simplificarlo y tener un circuito en serie donde las dos resistencias o las resistencias que estén en paralelo sean evaluadas para tener una sola resistencia en serie, producto de dos resistencias en paralelo, o de esas resistencias que estaban en paralelo, que me permitan encontrar el flujo de calor específico en el sistema que estamos evaluando de pared compuesta. Y ya con eso tendríamos, ¿sí?, lo necesario para el examen. En este canal personalizado de la sala principal nos estaremos reuniendo para el examen el lunes. Canal general nunca va a haber ni reunión ni nada. Es un canal que genera la plataforma por default. Y aquí en nuestra sala principal nos vamos a la carpeta de archivos. De hecho, nuestras reuniones en clase como en examen va a ser en esta. Nos incorporamos, esperamos a que iniciemos el examen. Y aquí mismo en la carpeta de archivos, nueva carpeta de una vez. Aquí
Aquí les voy a compartir a la 1 de la tarde, el día lunes, ¿sí? El primer departamental, pero en formato PDF. ¿Sale? Entonces ya sabemos que nos estaremos conectando y aquí mismo a la 1 les comparto el archivo en formato PDF, lo accesan, lo imprimen o ahí mismo lo tienen en pantalla, lo van checando y van realizando su examen tal y como les proporcione yo el examen que les corresponda en la sesión del próximo lunes. ¿Qué voy a requerir? Pues que todos tengan, ahora sí, recordemos que ahora va a ser todo lo contrario, ustedes activan sus cámaras, por lo tanto aquí voy a visualizar las 38 cámaras activadas de todos ustedes realizando su examen y yo voy a estar pasándoles lista de esta manera, de tal manera que tengo acá mi lista impresa y yo les voy a decir a Calco, presente, Ávila me contesta y así sucesivamente. Sigo monitoreando el examen durante hora y media, ¿sí? Y después de 1 hora 15 minutos o 1 hora 20 minutos, cuando yo diga tiempo suficiente para este examen, ¿sí? Se interrumpe el examen y favor de escanear y en los 10 o 15 minutos restantes estarán colocando su examen en esta carpeta del primer examen departamental, donde yo les estoy compartiendo el examen, ahí ustedes colocan su examen. Perfecto, ya lo escaneé, estoy dentro del tiempo, 1 hora 25 minutos y empiezo a guardar mi examen en esta carpeta. ¿Cómo lo voy a guardar? Con mi nombre comenzando por Doni Sánchez Freddy. Entonces en formato PDF, ¿sí? Abro la carpeta y aquí voy a cargar el examen de Doni Sánchez Freddy en formato PDF, ¿sí? Y lo cargamos y así sucesivamente se vienen cargando los 38 exámenes en esa carpeta durante la sesión del tiempo de hora y media, 1 hora 29 minutos a más tardar, para concluir el examen. ¿Qué requiero para su examen? Ustedes a un costado, ahí en su espacio donde se encuentren, van a tener su calculadora para resolver su examen, un anexo de tablas, que ya les comenté que aquí lo tenemos, ¿sí? Material de clase, aquí están, ¿sí? Propiedades, sus tablas, lo pueden imprimir o lo pueden consultar, como ustedes gusten. Ahí tienen la información para que dispongan de ella, ¿sí? Requerimos que estudien, ¿sí? Del problema 1 al problema 12, aquí están, ayer los cargamos. El problema 6, ahí está resuelto también. Que tienen que interpolar, también ya les compartí el ejemplo de regresión lineal, ¿sí? Donde se pueden dar cuenta que está la fórmula, cómo se interpola dependiendo de qué material, de qué anexo, de qué página, ¿sí? De nuestro anexo de tablas y los valores tabulados. Ok, con esta ecuación de regresión lineal sustituyo valores, realizo el despeje y encuentro el valor de K que le corresponde al aluminio puro a 700 Kelvin, que son 224.5. Todo esto lo deben de plasmar en su examen, ¿sí? Regresión lineal para el aluminio, para el material, del anexo tal, página tal, ¿sí? Y los valores que se extraen de esa tabulación para hacer uso de la ecuación, despejar y sustituir. Perfecto. No quiero aplicar esa fórmula, me voy a la siguiente, ¿sí? Que también puede ser esta misma ecuación, perdón, estos mismos valores tabulados para el aluminio puro, pero haciendo uso de esta ecuación. Aquí no voy a despejar el valor de la E, acá sí despejé la E, pero aquí me facilita porque nada más puedo identificar X anterior, X continuo, X posterior, Y anterior, Y que voy a conocer y la Y posterior. Coloco la formulita, sustituyo los valores y encuentro la Y que le corresponde a esa K del aluminio puro a 700 Kelvin. Por lo tanto, ya les enseñé a interpolar. Los que se incorporaron con desfasado de sobrecupo ya tienen aquí el ejemplo, ¿sí? Realícenlo con su calculadora, con este o con este otro procedimiento, llegamos al mismo valor, ¿sí? Y que lo estamos aplicando en los ejemplos que hemos venido resolviendo, ¿sí? A medida que vamos avanzando con los programas y los temas de transferencia de calor.
No me pueden decir no sé interpolar, no nos explicó, profe, o no sabemos cómo interpolar, ¿sí? Ya tenemos toda la información y los temas debidamente explicados y desarrollados. ¿De acuerdo? Que requieren de un formulario aquí también, en este grupo, aquí mismo, en nuestro material de clase, ¿sí? Tenemos ya un formulario que lo agregué el día de ayer. Recordemos que este formulario lo pueden ustedes utilizar, lo pueden imprimir, lo pueden tomar de referencia para que ustedes elaboren su formulario, ¿sí? En dado caso lo pueden imprimir y aquí mismo pueden ir haciendo anotaciones y colocando texto, lo que quieran para que les sea de utilidad, ¿sí? Y lo utilicen para el examen que va a ser el día lunes, de tal manera que no estén ahí titubeando en qué fórmula y cuál era, ¿no? Aquí tienen todo, ¿sí? Placas compuestas, pared plana, fórmulas, ¿sí? Que en su momento hay que cuidar cómo plantear la fórmula, de qué nodo a qué nodo, para ir haciendo el uso y el despeje correspondiente. Que necesitamos paredes compuestas, aquí está, en serie o en serie paralelo, ¿sí? Con las ecuaciones correspondientes, y este tema pues ya lo dejamos para el extraordinario, resistencia de contacto, piezas cónicas igual, y en la siguiente semana, después del examen, entraremos a lo que es sistemas radiales, que sería tuberías y esferas, contenedores esféricos, para seguir avanzando con el curso. Ahí les dejo el formulario igual. Tenemos después de esferas, tenemos aletas, lo vamos a ver en curso, transferencia de calor en intercambiadores de calor aletados, ¿sí? Rendimiento en aletas, aletas anulares para tuberías, y así sucesivamente. Perfecto. Ahí tenemos un formulario que nos puede servir de referencia, lo podemos imprimir o lo podemos utilizar para el formulario que yo quiera personalizar, o en su momento lo pueden también sobre él ir enriqueciendo con lo que ustedes gusten en sus fórmulas. Y ya estaríamos listos para el examen. ¿De acuerdo? Dos problemas de transferencia de calor. Ya desde hoy les digo para que se preparen, analizando placas, pared plana, ¿sí? Que puede estar sometida a conducción, a convección o incluso a convección y radiación también. En dicha placa, evaluando los parámetros, y si se tiene que interpolar, si tenemos la K que nos dan como dato, la utilizamos de forma directa para ese material y seguimos avanzando. Segundo problema, placas o pared compuesta que puede estar sometida a pura conducción, que puede estar sometida a conducción y a convección en los extremos, y que a su vez puede estar sometida a serie o serie paralelo, ¿sí? Evaluamos el flujo de calor, tal vez calculemos las temperaturas en algunos nodos intermedios, y que en ese caso tenemos que tener primero simplificado el sistema para conocer la resistencia total y calcular el flujo de calor total o específico, ¿sí? Después ya con ese flujo de calor, recordemos que vamos a ocuparlo para evaluar el sistema y utilizarlo para encontrar las temperaturas intermedias. Y resolveríamos un segundo problema para terminar en 1 hora 15 minutos, 15-20 minutos, y los 10 minutos restantes escanear y colocar nuestro examen, y sería todo relacionado con el examen. ¿Queda claro para todos? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Ya de aquí tengo mi lista actualizada, todos están con correos y activados en el grupo. 6MM2, ¿sí? Y son 38 alumnos. Recordemos que así como ahorita puedo pasar lista, en el examen sí les paso lista uno por uno, y que ahorita pues, tranquilamente ustedes lo ven en pantalla, descargo mi lista de asistencia como siempre, y ahí tengo ya mi lista de asistencia de la clase del día de hoy. Excelente tarde, mañana no hay clases, nos vemos, buen fin de semana, nos vemos el lunes en el examen. Sí, profesor, De 1 a 2:30. una pregunta. ¿Qué hago en caso de no tener cámara? Tienes que activarla o ver la forma de estar con cámara activada. Les dije desde el inicio del semestre que iba yo a pedir que en el examen todos estuvieran con su cámara activada,
con el equipo que estén utilizando. ¿Sí? Profe, Entonces, ya estaban con esa indicación desde el inicio que comenzamos curso y han tenido tiempo suficiente para que estén preparados en el examen que va a ser el lunes. ¿De acuerdo? maestro, Te escucho, ¿qué pasó? una cuestión nada más. Últimamente he tenido bastantes problemas, con la conexión del internet, no solo en esta materia, en varias. Y he notado que al encender la cámara, pues va muy desfasado o también pues me alenta el equipo, entonces podría estarla aprendiendo y apagando durante la duración del examen. Sí, pero ya ahí recuérdame que en este caso esté yo al pendiente y sepa yo que en el caso tuyo, Mendoza, pues vamos a estar ahí teniendo unos inter de que actives y desactives la cámara. Sí, yo voy a intentar de ver si se resuelve este problema y ya no estar así, pero en dado caso de que fuera la situación, pues bueno, por eso estoy comentando desde ahorita, no vaya a creer usted que no estoy acatando la indicación o algo así. Claro. Sí, ya es un detalle ahí de que estaríamos nada más de cierta manera monitoreando para no quedes desconectado y sigamos avanzando. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Sale pues. ¿Alguna otra pregunta, comentario hasta aquí? ¿Ninguno? Muy bien. Bueno, pues adelante muchachos, seguimos en contacto, nos vemos el lunes en el examen. Ya como les comenté, tienen todo para estudiar, tienen todo aquí en esta carpeta para irse apoyando y prepararse. De tal manera que no no desconozcamos o no tenemos alguna situación de que esa información no la tengo y cómo la voy a estudiar. No, para nada, ya tenemos todas las herramientas, la asesoría, las instrucciones, las aclaraciones, las dudas quedaron explicadas y seguimos avanzando. De mi parte sería todo, excelente tarde, buen fin de semana y nos vemos el lunes 28 de febrero en el primer examen departamental. ¿De acuerdo? Sí, Está bien, profesor. profe. Igualmente nos vemos, profe. Árale, excelente tarde. Gracias, Hasta profe. luego, muchachos. Hasta luego, profe. Bye, adiós. Gracias, profe. Bonito. Igual, adiós.